Estamos todos muy contentos por una linda visita y es la vida de nuestra hermana Mayra y su esposo Bruce, que han venido de Sudáfrica. Bienvenidos y todos tenemos ansias de escucharles predicar la palabra, así que vamos a invitar a nuestro querido hermano Bruce, que esté por acá con nosotros. Y bienvenida Mayra. Sí, un placer. Well, good evening. Buenas noches. It's a great privilege and honor to be with you. Es un gran privilegio y un honor estar con ustedes. Thank you for having me. Gracias por tenerme Amen. aquí. Myra, just come up here quickly. Mayra, por favor, ven aquí un momento. This is my wife, Myra. Esta es mi esposa Mayra. It's her first time in Colombia. ¿Es nuestra primera vez en Colombia? Sí, No. primera vez. ¿Sí? Sí, Ah, sí. sí, es su primera vez en Colombia. She's been to Venezuela with me and to Brazil a couple of times. Ella ha estado conmigo en Venezuela y en Brasil un par de veces. There are two reasons to be here. One, to minister, but also our daughter is getting engaged to a Colombiano. Can you repeat the first part? My daughter is getting engaged. Sí, To que a él, Colombiano. que él quería venir a Colombia para ministrar, pero también porque su hija está comprometida en este momento con un chico de Colombia. Amen. And so, Mara, I don't know if you just want to say hi. Entonces, si Mayra quiere de pronto decir algo, saludar. Hi, good evening, everyone. Hola, buenas noches para todos. It's so good to be with you. Estoy muy contenta de estar con todos ustedes. And just while we were worshiping, Estábamos aquí mientras estábamos adorando. I just felt that God just wanted to remind us Estaba sintiendo que Dios quiere recordarnos that Jesus is our victorious one. es que Jesús es nuestra victoria, Él es el victorioso. Yes. And Ephesians 6 Efesios 6, speaks about the armor of God, que es lo que habla acerca de la armadura de Dios, and it speaks of the helmet of salvation. nos habla acerca del yelmo de la salvación. And I always thought Y yo siempre he pensado that the helmet of salvation que el yelmo de la salvación is to remind me that I'm saved. es recordarme que yo soy salva. But recently I read Pero recientemente he leído that the helmet of salvation que el yelmo de la salvación is to remind us es para recordarnos that whatever situation we face, que en cualquier situación que estemos enfrentando, that God will save us. Dios estará ahí para salvarnos. Amen. Amen. So, look, this evening, we were talking with Carlos and Xiomara earlier on, Entonces, hace un rato estaba hablando con el pastor Carlos y con Xiomara and I believe he's been teaching you about the priesthood of all believers. acerca de que ellos han estado hablando acerca del sacerdocio de los creyentes, Amen. ¿cierto? And I thought, well, that's a great topic. Y creo que ese es un buen tema para conversar. Amen. Amén. And I thought I'll develop that as well tonight a bit. I thought I would preach on that tonight. Y creo as que well. vamos entonces a estar hablando acerca de eso esta noche. Amen. Amén. Psalm 36, verses 7 to 9. Entonces vamos a leer el Salmo 36, versos del 7 al 9. Amen. You can read it for us, please, David. Salmos 36, versos del 7 al 9. Dice así. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la abundancia de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque de ti brota el manantial de la vida. En tu luz vemos la luz. Amen. Amén. This is a beautiful, beautiful scripture. Esta es una hermosa, hermosa, hermosa escritura. And it tells us that number one, that God's love for us Y nos habla
primeramente acerca del amor de Dios para nosotros is unfailing. y que es un amor que es siempre fiel. God's love for you is never going to fail. El amor de Dios para ti nunca va a fallar And it's available y está disponible to all people. para todas las personas, High people, la gente alta, low people. la gente baja, Amen. Rich and poor, la gente rica y la gente pobre, educated, uneducated. la gente educada y la gente que no es educada. God loves all people. Dios ama a todas las personas And his love is available to all people. y su amor está disponible para todas las personas. Amen. Amén. And we, all of those people, Y nosotros, estas personas, can find refuge podemos encontrar refugio under his wings. bajo sus alas. That salvation that Mara was talking about. Esa salvación de la que estaba hablando Mayra. And those people, Y aquellas personas, David, we get to feast we get to feast. on the abundance of his house. Look at this verse here. Verse 8. Okay. Saciados. See? Y aquellas personas que son saciadas, what do you want to say? We, those people that experience God's unfailing love, Y aquellas personas que experimentan ese amor, esa saciedad del amor de Dios en sus vidas, we get to feast, to eat llegamos a comer o alimentarnos from God's house. de lo que Dios tiene. And what is God's house? ¿Y qué es lo que Dios tiene? What is God's house? House, A house. house. De la casa de Dios, ¿qué es lo que Dios tiene en su casa? They get to Ya, feast. de la abundancia que hay en Su su casa. casa. Ujú. What is God's house? ¿Cuál es la casa de Dios? ¿Qué es la casa de Dios? Iglesia. La iglesia. Sí. La iglesia es la casa de Dios. Every one of you Cada uno de ustedes are God's house. somos la casa de Dios. Amen. Amén. So how do we feast Entonces, ¿cómo saciamos? from the abundance of God's house? ¿Cómo nos saciamos de la abundancia que hay en la casa de Dios? Through sharing, A través del compartir, through fellowship. a través de la comunidad. Amén. When you come to church, Cuando tú vienes a la iglesia, you must come debes venir ready to feed others listo para saciar a otros and to receive from others. y para recibir de otros también. It's a feast Es una saciedad because we all bring food, porque todos traemos comida. spiritual food, Sí, es comida espiritual and we can share with each other. y podemos entonces compartir unos con otros de eso que sacia. That's very different Eso es algo muy diferente to the most of our experience of church. a la mayoría de las experiencias que normalmente tenemos en la iglesia. See? ¿Sí? Most come to hear from the pastor, the man of God, Muchos vienen es a comer de lo que me da el pastor, el hombre de Dios. and he feeds everyone. Y él es el que alimenta a todas las personas. That's not God's heart. Pero ese no es el corazón de Dios. God's heart is that we all come together El corazón de Dios es que todos vengamos and we share with one another. y que compartamos los unos con los otros. The sound guy in the back's having a challenge. Que el chico de atrás del sonido tiene un desafío importante. Sorry. Lo siento. Okay? Ok. So, we all feast on the abundance of God's house. Todos nos alimentamos de la abundancia que hay en la casa de Dios. You give them drink from your river of delights. Sí, dice, y tú los abrevarás, es decir, les darás de beber del torrente de tus delicias. Wow, what does that mean? ¿Qué quiere decir eso? Remember the woman at the well? ¿Se acuerdan de la mujer en el pozo? Whoever drinks the water that I give him Cuando Jesús le dijo, el que beba del agua que yo le daré, it will become a well of living water springing up from inside. brotarán de él ríos de agua viva. Amen. Say to yourself, Dígase a usted mismo,
I've got a river of life flowing through me. Diga, yo tengo un río de agua viva brotando de mí. Come on. Amen. Amen. Other people can come and drink from my river. Otras personas pueden venir y beber de mi río. Amen. Amén. What makes all of this possible? ¿Cómo puede ser esto posible? Verse 9. Versículo 9 dice, porque de ti brota el manantial de la vida, en tu luz vemos la luz. Who's the fountain of life? Who is the fountain of life? ¿Quién es la fuente de vida? El Señor, the Lord Jesus. Jesus, el Señor. Amen. Jesus is the fountain of life. Jesús es la fuente de vida. And where does he live? Where does he live? Where does Jesus live? Where does Jesus live? Ah, ¿y dónde vive Jesús? ¿Dónde vive Jesús? See? In your heart, En tu corazón, in my heart. en mi corazón. He's the fountain of life Él es la fuente de vida in me. en mí. That's what, amen? Amén. This is basic. Esto es básico, It's important. pero es importante. Now, this last part of the verse. Ahora la última parte del versículo. In your light, En tu luz we see light. vemos la luz. What does that mean? ¿Eso qué quiere decir? What does that mean? ¿Eso qué quiere decir? In your light, En tu we luz see light. nosotros vemos luz o vemos la luz. What does that mean for us? ¿Eso qué quiere decir para nosotros? ¿Eso qué significa? You know what a flashlight is? Ustedes saben qué es una candelita. A flashlight, See, like see? a A candle. torch? No, a torch. Una linterna, una antorcha. Ah, no, una linterna. Okay? Ujú. It gets light, eh? Sí, algo que produce luz. Amen? Ujú. If I gave each of us what's it? A una candela, sí, una linterna. Si yo les diera a cada uno de ustedes una linterna And I say, come back tomorrow at 12 o'clock. y les dijera, venga mañana a las 11 en punto, no, a las 12 en punto, You see? And we're going to take our torches y vamos a sacar nuestras linternas and we're going to shine them at the sun y vamos a apuntar al sol so we can see the sun more clearly. para que podamos ver al sol más claramente. Who thinks that's a good idea? ¿Ustedes qué piensan? ¿Eso será una buena idea? ¿Por qué? ¿Por qué? Because there's already light. And because the sun is a stronger light than the torch. Y porque el sol tiene una luz mucho más fuerte que la que tengo yo, que la que tiene mi linterna. Amén. Now listen, escucha. Ahora escúcheme. Many Christians, Muchos cristianos they want to question Jesus. quieren cuestionar a Jesús Instead, en vez, that's like taking, they take their mind ellos toman su mente and they look at the Son of God y miran al Hijo de Dios with their torch. con su propia linterna, o más bien miran Trying to al, understand the Son of God y quieren entender al sol, que es Dios, con su propia luz, with the light of their life. con la luz de sus propias vidas. Not a good idea. Y eso no es una buena idea. Amen. Amén. You, in your light, we see light. Tú, In tu luz, en tu luz, en la luz de Él, es que podemos ver la luz. what that means is Eso lo que quiere decir your life es que tu vida and my life y mi vida is defined by who Jesus is. están definidas es por quien es Jesús. I don't define Jesus, he defines me. Yo no defino a Jesús, Él me define a mí. Amen. Amén. You see, our solar system, Nuestro sistema solar, the
planets orbit around the sun. Los planetas en nuestro sistema solar orbitan alrededor del Sol, ¿cierto? Many years ago, Hace muchos años we used to think the Earth pensábamos o se pensaba que la Tierra center, era el centro del sistema solar the sun was going around us. y que el Sol era el que giraba alrededor de nosotros. But we were stupid. Pero eso era estúpido. Amen. Amén. Then they discovered, whoa. Y luego ellos se dieron cuenta, y no, momentico. The sun is not revolving around us. El Sol no se mueve alrededor nuestro. We are revolving around. Nosotros giramos en torno al Sol. It's the same in your life. Es lo mismo en tu vida. When you're immature Christian and you don't have a lot of knowledge, Cuando eres un cristiano inmaduro y no tienes mucho entendimiento, then you think you are the center of your life tú piensas que tú eres el centro de tu propia vida and Jesus revolves around you. y que Jesús gira en torno de ti, A baby. como un bebé. Mara and I, we got 4 kids. Mayra y yo tenemos cuatro niños. And when that baby's born, Y cuando uno de nuestros bebés nació, that baby thinks, ese bebé pensaba, all these people, they revolve around me. es que toda la gente que está alrededor mío gira en torno a mí. ¿Sí o no? When it matures, ¿Por qué? Porque son when inmaduros. it grows up, Cuando ellos crecen, the baby realizes, el bebé se da cuenta, I'm not the center of this family. es que yo no soy el centro de esta familia, I'm a part of this family. soy parte de esta familia. Amen. Amén. And as you mature and you grow in your knowledge of Jesus, Y a medida que maduramos y crecemos en el conocimiento de Jesús, you realize nos damos cuenta He's the King of Kings. es que Él es el Rey de Reyes, He's the boss. Él es el jefe, He's the Lord. Él es el Señor. I need to revolve my life around Him and His kingdom. Yo necesito que mi vida gire en torno de Él y de su reino, Not Him around me. no Él en torno a mí. That's what that means. In your light, we see light. Eso es lo que quiere decir que en tu luz vemos la luz. See, my light Mi luz is small, es muy pequeña, like a torch. como una linternita, But Jesus, pero Jesús, He's the Son of God. Él es el sol, Él es el Hijo de Dios. Amen. Amén. And He must shine His light on my life. Y Él debe brillar con su luz en mi vida. Ahora, ¿por qué es esto importante? What has this got to do with the priesthood? ¿Y esto qué tiene que ver con el sacerdocio? Listen. Escuche, Because Jesus porque Jesús is the high priest es el sumo sacerdote of the new covenant, del Nuevo Testamento. I can be a priest. Yo puedo ser un sacerdote más pequeñito Jesus, the high priest. debajo de Jesús, que es el sumo sacerdote, Because He defines me. porque Él me define a mí And I'm becoming like Him. y yo me estoy convirtiendo como en Él. He's not becoming like me. Él- I'm becoming like Him. Él no se está convirtiendo en algo similar a mí. Yo me quiero parecer a Él. If Jesus is the high priest, Si Jesús es el sumo sacerdote, then Bruce entonces Bruce can be a little priest. puede ser un pequeño sacerdote. Amen. Amén. Is that helpful? ¿Esto les ayuda? Should you want to be a priest in the new covenant? ¿Por qué querrías tú ser un sacerdote del Nuevo Testamento? Because your life revolves around Jesus. Jesus doesn't revolve around you. Porque tu vida gira alrededor de Jesús, no Jesús alrededor de tu vida. And because He is the high priest, Y porque Él es el sumo sacerdote, He gives me the power Él me da a mí el poder to be a little priest. para ser un pequeño sacerdote. ¿Entienden? ¿Se entienden? This is helpful. Esto les ayuda. Amen. Do you know why? ¿Saben por qué? Because the pressure's off me. The pressure to be a priest, Lo precioso de ser un sacerdote it's not on me.
no está en mí, en mis capacidades. Yo no tengo la capacidad de serlo, pero Christ in me Jesús, Cristo en mí, is the hope of glory. es la esperanza de gloria. And Christ in me Y Cristo en mí can help me, puede ayudarme, empower me empoderarme to be a New Testament priest. para ser un sacerdote del Nuevo Testamento. You see, that's the difference between religion ¿Ven? Esa es la diferencia entre la religión y la relación. Religion says, Samara, you better be a good high priest. La religión te dirá, Xiomara, tienes que ser una buena suma sacerdote. You better work hard Deberías trabajar duro to be a priest. para ser una sacerdotisa. Relationship says, Y ahí es cuando uno dice como, "Ajá, hallelujah, aleluya. Jesus lives in me. Jesús vive en mí And I can be a priest because I've got the high priest living inside. y yo puedo ser un sacerdote porque tengo al sumo sacerdote viviendo en mí". Remember John 15? Relationship says, Y ahí es cuando uno dice como, "Ajá, hallelujah, aleluya. Jesus lives in me. Jesús vive en mí And I can be a priest because I've got the high priest living inside. y yo puedo ser un sacerdote porque tengo al sumo sacerdote viviendo en mí. Remember John 15? Esa es la diferencia entre la religión y la relación. John 15. Juan 15 If you remain in me and I remain in you, dice que si ustedes permanecen en mí, yo permanezco en ustedes. you will bear much fruit. Así es que darán fruto, así es que llevarán el fruto. Apart from me, you can do nothing. Lejos de mí o separados de mí no pueden hacer nada. You see, ¿Sí ven? you need to feast off of Jesus. Necesitamos alimentarnos de Jesús. You need to drink from Jesus. Necesitamos beber de Jesús. And as you eat from him, Y a medida que comes de Él drink from him, y bebes de Él, you'll be able to feed others. vas a You'll be able to give other people living water. y vas a poder, así vas a poder darle alimento a otros y vas a poder permitir que otros beban del agua que hay en ti. Amen. Amén. Colossians 1:27. Vamos a Colosenses 1:27. I already quoted it. Let's read it. Uno, 27. Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. That's your hope. Él es tu esperanza, That Christ in you pero Cristo en ti is your hope of glory. es tu esperanza de gloria. Amen. Amén. Let's go to Acts chapter 1, verse 1. Vamos a Hechos 1:1. Hechos 1:1 dice, en el primer tratado, oh Teófilo, Acts 1:1, en el primer tratado, oh Teófilo, hice mención de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. You see, Jesus began to do some things and to teach some things. ¿Qué nos está diciendo? Que Jesús empezó a hacer unas cosas y a enseñar ciertas cosas. But Jesus is not on earth. Pero Jesús ya no estaba en la tierra. He has left his church on earth. Él dejó a su iglesia en la tierra. And what Jesus began to do, Y lo, began to teach, y lo que Jesús empezó a hacer y empezó a decir he wants his church to continue. es lo que Él quiere que su iglesia continúe haciendo.
Amén. Acts Hechos is the acts of the Holy Spirit through the church. son los hechos del Espíritu Santo a través de la iglesia, Through the priesthood of the church. a través del sacerdocio de la iglesia. Amen. Amén. Jesus began it Jesús lo comenzó and he wants you to complete it. y Él quiere que tú lo termines. Who's the head of the church? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesus. Jesús. Who's the body of the church? ¿Y quién es el cuerpo de la iglesia? Amen. Noso- Who's his amén. hands? ¿Quiénes son sus manos? You. Who's his feet? ¿Quiénes son sus pies? You. Who's his mouth? ¿Quiénes son su boca? If you don't speak, Jesus can't speak. Si tú no hablas, Jesús no podría hablar. If you don't touch people with his love, Si tú no tocas a otras personas con su amor, Jesus can't touch them. Él no podría tocarlas. These feet of mine Estos pies que yo tengo had to come all the way from South Africa tuvieron que venir todo este camino desde Sudáfrica to come and minister to you. para venir aquí y ministrar a tu vida. I don't go. Si yo no vengo, If you don't go, si tú no vas, people can't be ministered. la gente no podrá ser ministrada. This is the privilege Esto es un privilegio, of being a New Testament priest. el privilegio de ser un sacerdote del Nuevo That Testamento, I get to do the stuff that Jesus did. que yo pueda llegar a hacer las mismas cosas que Jesús hizo, Jesus touches the world through me. que Jesús toque al mundo a través de mí, Jesus feeds the world through me. que Jesús alimente al mundo a través de mí, Jesus gives the world drink through me. que Jesús pueda ser bebido a través de mi vida. Where I go, Jesus goes. Cuando yo voy, a donde yo voy, Jesús va. It's a privilege. Eso es un privilegio. I carry his divine glory inside of me. Yo cargo con este peso de gloria dentro de mí And he wants me to release it. y Él quiere que yo lo libere, que yo lo entregue. You're so quiet, guys. Están muy callados, muchachos. Don't feel pressure. No se sientan presionados. Jesus is going to do his work through you. Pero Jesús va a hacer la obra a través de ti. 2 Peter 1, 3 and 4. Vamos a leer 2 de Pedro 1 del 3 al 4. Segunda de Pedro 1 del 3 al 4. Gracias por su paciencia, hermanos. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amen. God's divine power gives you everything you need for life and godliness. Can you repeat that idea, please? Again. His divine power El poder divino de Dios gives us everything we need to live life and to be godly. es el que nos da la capacidad, o más bien lo que necesitamos para vivir la vida que Dios quiere que vivamos, básicamente. Correcto? Amen. You see, don't look to yourself. ¿Eso qué quiere decir? Mire, no se mire a sí mismo. The power doesn't come from you. ¿Por qué? Porque el poder no proviene de usted. The power comes from Jesus. El poder proviene de Jesús. He gives you his divine power Y Él es el que te da ese divino poder. Todo lo que necesitas for life. para la vida Godliness comes from Jesus. y para la vida que Dios quiere para ti viene de Jesús. Listen, this, and how does it come to us? ¿Y esto cómo viene a nosotros? Through our knowledge of him. A través del conocimiento de Él. Why should you pray? ¿Qué es lo que deberías orar? Why should you read your Bible? ¿Por qué deberías orar y por qué deberías leer la Biblia? Why should you praise and worship? ¿Por qué deberías adorar y alabar? Only one reason, Solamente hay una razón para eso. to get to know God, Es para llegar a conocer a Dios. to be connected to Jesus, Es para estar conectados con Jesús. connected to his life. Para estar conectados con su vida. When I'm connected to him,
Porque cuando yo estoy conectado con Él, unfailing love. con su amor inagotable, Psalm 36. Salmo 36. Amen. Amén. I'm drinking, Estoy bebiendo, I'm feasting, estoy alimentándome, I'm receiving his life. estoy recibiendo su vida. Y ahí es cuando yo la puedo dar a otros. A quiet time. Un momento en silencio It's not a religious duty. no es un deber religioso. To pray is not a religious duty. Adorar o orar no es un deber religioso. Bible, not a religious duty. Leer la Biblia no es un deber religioso. Worship the Lord. Adorar al Señor It's not a religious duty. no es un deber religioso. Don't do it No lo hagas to please God. para agradar a Dios. Do it to Hazlo get to know God. para llegar a conocer a Dios. God's already pleased with you because Jesus died for you. Dios ya está complacido contigo porque Jesús murió por ti. God wants you to know him, Dios quiere que le conozcas and you get to know him through prayer. y que llegues a conocerle a través de la oración, You get to know him through reading the Bible. que lo conozcas a través de la palabra, You get to know him through worship. que lo conozcas a través de la adoración. Helpful? ¿Eso les ayuda? Amen? Okay. Is that PowerPoint ready to be displayed? ¿Está listo el PowerPoint, Santi, de pronto? Okay, there we go. So, this is you. Bueno, este es usted. You're a New Testament priest. Tú eres un sacerdote del Nuevo Testamento. Next, give me Siguiente, Santi, por favor. one hit. Jesus is our New Testament high priest. Dice que Jesús es un sacerdote del Nuevo Testamento. High priest. Es el sumo sacerdote del Nuevo Testamento. Read Hebrews chapter 7, verse 12. Hebreos 7, 12. Dice así, porque cambiado el sacerdocio, necesariamente ocurre también cambio de ley. You can read it here if you want. So the Bible here is saying Entonces, la Biblia lo que nos está diciendo that when there's a change es que cuando se cambia, of the law, cuando hay un cambio de ley, there's a change of the priesthood. también debe haber un cambio de sacerdocio. We had an Old Testament priesthood Teníamos unos sacerdotes del Antiguo Testamento that came through Aaron and the Levites. que venían a través de Aarón y de los levitas. Amen. ¿Sí? Now we've got a new covenant, a New Testament priesthood Ahora tenemos un nuevo pacto y un nuevo sacerdocio that came through Melchizedek and Jesus. que viene a través de Melquisedec y Jesús, Jesus is the high priest. porque Jesús es el sumo sacerdote. Amen. Amén. You go and read the whole of Hebrews chapter 7. Usted puede leer todo Hebreos 7 You see, y vas a ver Jesus is the high priest. que Jesús es el sumo sacerdote. Amen. Amén. But in your light, we see light. Pero como en tu luz vemos la luz, If Jesus is the high priest, si Jesús es el sumo sacerdote, then I am a priest. entonces yo soy un sacerdote. I'm a New Testament priest. Yo soy un sacerdote del Nuevo Testamento. 1 Peter 2, verse 9. Primera de Pedro 2:9. Amen. Rápido. Gracias. Dice, Lento. mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. I am a royal priest. Yo soy un real sacerdote, un sacerdote real, de la realeza. No, ¿Sí o no? is the Bible lying? ¿Será que la Biblia me está mintiendo? I want you to take that scripture. Quiero que tomes esa I escritura want you to write it out. y que la escribas. And I want you to just read it again. Vamos a leerla nuevamente, dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Every day, every day. Cada every día, day. cada día, cada día, tienes que decírtelo a ti mismo. Esto es lo que yo soy. Because of who Jesus is, Por causa de lo que Jesús the es, light of who Jesus is, la luz que es Jesús, this is who I am. esto es lo que yo soy.
Chévere. Continue on. As a New Testament priest, Él es como un sacerdote del Nuevo Testamento, you minister 4 ways. tú ministras en 4 áreas o en 4 maneras. Number 1, Número 1, you minister to your Savior. tú ministras a tu Salvador Jesús. ¿Cómo? Worship, Adorando, orando, thanksgiving, dando gracias, reading your Bible, leyendo la palabra. ministering to Jesus. Así es como vas ministrando a Jesús. Okay? Learn how to minister to your Savior. Aprende a ministrar a tu Salvador. You know the great commandment? ¿Conocen el gran mandamiento? Love the Lord your God Amarás al Señor tu Dios with your heart, con todo tu corazón, with all of your mind, con toda tu alma, with your soul. con toda tu mente, con todas tus fuerzas. That's you ministering to Jesus. Ahí es cuando estás ministrando a Jesús. Amén. Then you minister to yourself. Luego te ministras a ti mismo. As a New Testament priest, Como un sacerdote del Nuevo Testamento, aprende cómo beber para ti mismo. learn how to eat. Aprende cómo a comer para ti mismo. The big difference, La gran diferencia Old Testament entre el Antiguo Testamento and the New Testament, y el Nuevo Testamento is that. es esa. In the Old Testament, En el Antiguo Testamento, you went to the prophet tú ibas al profeta to hear from God for you. para escuchar lo que Dios tenía que decirte. In the New Testament, En el Nuevo Testamento, you can hear from God for yourself through Jesus. tú puedes escuchar lo que Dios tiene que decirte a través de Jesús. In the Old Testament, En el Antiguo Testamento, you went to the priest tú ibas al sacerdote, and the priest sacrificed on your behalf before God. ajá, él sacrificaba, tú le pasabas el sacrificio, él lo sacrificaba para que tú pudieras estar bien delante de Dios. In the New Testament, En el Nuevo Testamento, you tú make sacrifices to the Lord for yourself. haces sacrificios para el Señor por ti mismo. Amen. Amén. In the Old Testament, En el Antiguo Testamento, you went to the king tú ibas al rey and the king provided for you. y el rey proveía para ti. En el Nuevo Testamento, Jesus is your king Jesús es tu rey and he provides for you directly. y él provee para ti directamente. Amen. Amén. You learn to minister to yourself. Tú aprendes a ministrarte a ti mismo. The pastors, Los pastores, our jobs in the New Testament nuestro trabajo en el Nuevo Testamento is to help you es ayudarte and teach you y enseñarte how to feed yourself. cómo alimentarte a ti mismo. Anyone here Cualquiera de aquí, still letting your mother feed you and you're 18, 19, 20 years old? cualquiera de aquí, alguno de ustedes todavía deja que la mamá le dé la comida teniendo 20, 24, 25, 26, 27 años, 40. No, eso es estúpido. But then why you come to church? Pero- Oh, pastor. Pero usted si viene a la iglesia, está aquí, pastor, aliménteme, déme de comer. See? ¿Sí? Because we're babies. ¿Por qué? Porque somos bebés. Anyone wearing a nappy here tonight? Güey, Anyone wearing a nappy? no, un pañal. ¿Hay alguno aquí con un pañal puesto? Why? No. Because you're ¿Por not qué? a baby. ¿Por qué? Porque usted no es un bebé. But many Christians, Pero muchos cristianos they're big babies. son bebés grandes They want the pastor to change a nappy for them. que quiere que el pastor les esté cambiando el pañal a cada rato, que son cristianos de 20 años. No. Learn to minister to yourself. Aprenda a ministrarse a sí mismo. Learn to feed yourself. Aprenda a alimentarse a sí Learn to mismo. wash yourself. Aprenda a lavarse a usted mismo. Forgive yourself. Perdónese a usted mismo. Wash yourself with the blood of Jesus. Lave su vida en la sangre de Jesús. Forgive others Perdone a otros, by washing them in the blood of Jesus. lavándolos en la sangre de Jesús. A New Testament priest Un sacerdote del Nuevo Testamento can minister to the Lord, puede ministrar al Señor can minister to himself. y puede ministrarse a sí mismo. Amén. Wow! Un privilege. Es un privilegio. You've got direct access
direct access to God yourself. Your direct. Direct. Yeah. You've got access to God yourself directly. You don't have to come through me, the pastor. Yeah. You go to God yourself directly. No tienes que ir ante ningún intermediario, puedes ir directamente ante el Señor. What a privilege. Ese es el mayor privilegio. Surely, guys, and forgive me for this, but this is the difference between the Catholic Church and the Christian Church. Y perdóname por la comparación, pero esa es la diferencia entre la iglesia católica y la iglesia evangélica. ¿Sí? Come on. Now, there's two okay? Uh-huh. So there's two ways that Entonces- we minister as priests, New Testament priests. Entonces, esas son dos maneras en las que nosotros ministramos como sacerdotes, Vertical. que es vertical. There's two other ways we minister. Entonces, hay otras dos maneras en las que ministramos Horizontal. que son horizontales. Great commandment. La gran comisión, el gran mandamiento, Love God. amar a Dios, Love yourself. amarte a ti mismo y amar a otras personas. See? Now, there's two kinds of people in your life. Entonces, hay dos clases de personas en tu vida. There are the sinners. Están los pecadores, See? ujú, People in the world. la gente en el mundo. The most basic expression of love that you and I, as New Testament priests, can give to people in the world is what? La expresión más sencilla o más básica que podemos darle a las personas que hay en el mundo, usted y yo como sacerdotes, es ¿cuál? How can we love them? ¿Cómo podemos amarlos? We share the gospel. Compartiendo el Evangelio. They're going to hell. Ellos se van a ir al infierno. If you love them, Si usted los ama, you want them to be saved. usted va a querer que ellos sean salvos. And you build a friendship with them. You build a friendship with them. A friendship. Usted construye una amistad con ellos So you can share the gospel with them. para poder compartir el Evangelio con ellos. But don't force feed them. Pero no los alimente a la fuerza, como atragantándolos. Tranquilo. Tranquilo, Let them ask you, déjeles que le pregunten a usted. why are you so happy? ¿Y usted por qué está tan contento? You're always so full of joy. ¿Y usted por qué vive como tan feliz? You're full of life. Usted está como tan lleno de vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Feed me. Aliménteme. Give me something to drink. I want that stuff. Yo quiero eso mismo que usted tiene. Deme de comer. Deme de beber eso mismo. Amen. Amén. So we minister to the world. Entonces así ministramos al mundo And then we minister to the other saints. y luego ministramos a los santos, a los otros santos. Amén. What's the most basic expression of love towards the church? ¿Cuál es la expresión más básica de amor para la iglesia, de mí hacia la iglesia? For me, Para mí, discipleship. el discipulado. Everyone Cada uno can disciple someone else. puede discipular a otra persona. Everyone can take care of someone else. Cualquiera de ustedes puede cuidar de otra persona. A New Testament saint. That's what it means to be a New Testament priest. Eso es lo que significa ser un sacerdote del Nuevo Testamento. Amen. Amén. Hit that button again at the back. Otro. Siguiente, Santi, por favor. Part of your promised land as a priest of God Parte de tu tierra prometida como sacerdote is to walk into the good works that God prepared in advance for you to walk in. es caminar en las buenas obras que Dios preparó para que tú caminaras. Ephesians chapter 2 verse 10. Efesios 2:10. Este ya me churreteó. You can read it there. Ephesians 2 verse 10. Que le gané. Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amen. What's your name, brother? ¿Cuál es tu nombre, amigo? Oh, Sebastian. Just for this illustration, pretend I'm Jesus. Entonces, solamente para esta ilustración, pretende o haz de cuenta que yo soy Jesús. Sebastián, My son. mi hijo, Venga, venga para acá. por favor. Amen. Isn't God calls us to salvation? Dios nos ha llamado a la salvación. Amen. Amén. Then he says, hey, Sebastian, Entonces Él nos dice, hey, Sebastián, good to meet you. un gusto en conocerte. Mucho gusto. Sebastian, Sebastián, I've forgiven you of all of your sins. te he perdonado todos tus pecados y yo te amo. And I knew you Y yo te conocí before you were born. antes de que nacieras. And I knit you together in your mother's womb. Y yo te formé mientras estabas en el vientre de tu madre. You never knew your mother. Aún si nunca conociste a tu mamá, aún si nunca conociste a tu papá, eso no importa. Yo sí te conocía. Yo te vi y yo te llamo And now you're my son. y ya eres mi hijo My daughter, if you o mi hija, sí, pues dado el caso. Sebastian, Ahora, Sebastián, I got a proposal for you. tengo una propuesta para ti. How about you and me ¿Qué tal si tú y yo, for the rest of your life? para el resto de tu vida, I live inside of you. What? I live inside of you. qué tal si por el resto de tu vida yo vivo dentro de ti? Okay? ¿Sí? And then Y luego I'm going to lead you. voy a guiarte. So you are my workmanship. Sebastian is Sí, my porque workmanship. tú eres una obra mía And I've recreated a new creation in Christ. y yo he hecho una creación nueva dentro de ti a través de Cristo. Now, Ahora, I've got some good things that I want to do with you. ahora tengo unas cosas muy buenas que quiero hacer a través de ti. Do you want to walk with me into those good things? ¿Quieres caminar conmigo para hacer esas buenas cosas? Prepared in advance for you to walk in with me. Cosas que yo ya he preparado de antemano para que tú hicieras, en las que tú pudieras caminar. You want to walk with me? ¿Quieres caminar conmigo? You want to be my hands? ¿Quieres ser mis manos? You want to be my feet? ¿Quieres ser mis pies? You want to minister to the world? ¿Quieres ministrar al You mundo? want to minister to the church? ¿Quieres ministrar a la iglesia? Come, let's go. Entonces vamos. Amen. If you are bored in your Christianity, Si usted nació en su cristianismo, you must ask yourself, am I walking with Jesus? necesita preguntarse, ¿será que yo estoy caminando con Jesús? Es decir, si usted es nacido de nuevo, usted necesita preguntarse, ¿estoy caminando con Jesús? Are you in the center of your life, ¿Está usted en el centro de su vida, insisting Jesus revolves around you? insistiendo que Jesús sea quien gire en torno suyo? Or ¿O is Jesus the center of your life? Jesús es el centro de su vida And are you revolving around Jesus? y usted es el que está girando en torno a Jesús? The one is selfish, El que es egoísta, the other one is selfless. perdón, el uno es egoísta, el otro es desprendido. Jesus says, if you lose your life, Jesús dijo, si tú pierdes tu vida, you'll find life in me. vas a encontrar tu vida en mí. But if you hold on to your life, Pero si tú retienes tu vida, you're going to lose my life. vas a perder mi vida. Amen. Last thing and we're done. I'll tell you one more time. Sí, la última, Santi, gracias. And I've preached this before, Carlos. This is not new to you, but maybe these people haven't heard it. Yo ya prediqué esto, entonces para el pastor no es nuevo, pero para los demás tal vez sí. You go read Revelations 21, 22. Vamos al... ¿We're gonna read it right now? No. At home, homework. Tarea. Usted va a leer Apocalipsis. Revelations. So they got homework, eh? Sí, tienen tarea. Pilas pues. Apocalipsis. They must read it, Hebrews 7. Van a leer, primero que todo, Hebreos 7. Then they must read Revelations 21, 22. Y luego van a leer Apocalipsis 21 y 22. And what you will see there ¿Y qué es lo que vamos a encontrar ahí? is that God wants every believer
es que Dios quiere que cada creyente to be a river of life. sea un río de vida. Amen. God wants every believer Dios quiere que cada creyente to be a tree of life. sea un árbol de vida And that tree y que ese árbol produces two things: produzca dos cosas: fruto of the Spirit, del Espíritu, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, self-control. amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Pero escuche, Jesus produces the fruit in you. You don't produce it yourself. Jesús es el que produce ese fruto en ti, ese no lo produces tú. Amen. ¿Sí? Okay? Ok. People should be able to come to your life, David. La gente debería ser capaz de venir a mí, por ejemplo, The apple of God's love. a comer esa manzana del amor de Dios, Or the orange of God's joy. esa naranja del gozo de Dios. When people touch you, Cuando la gente se tope contigo, can they take the fruits of the Spirit? ¿será que pueden tomar de sus frutos del Espíritu? What about the leaves? The leaves of the trees Y luego hablamos de las hojas. ¿Qué hay de las hojas? are for the healing of the nations. Esas hojas son para la sanidad de las naciones. Can people come to you for healing? ¿Será que la gente puede venir a ti para recibir sanidad? The gifts of the Spirit flowing through your life. Los dones del Espíritu moviéndose a través de tu vida. Every priest Cada sacerdote in the New Testament en el Nuevo Testamento produces the fruits of the Spirit, produce el fruto del Espíritu operates in the gifts of the Spirit. y opera en los dones del Espíritu. And every New Testament priest, Y cada sacerdote del Nuevo Testamento a light, es una luz para el mundo. because Jesus, He is life and He is light. He lives in you. Porque Jesús, que es luz y que es la vida, vive dentro de ti. Is this helpful? ¿Eso les ayuda? That's it. I'm done. Carlos, can I pray for us? Entonces, bueno, Carlos, ¿puede orar por nosotros? You? Can I pray for us? Ya, sí. Claro. Amen. Who wants to be a New Testament priest? Bueno, ¿y quién quiere ser un sacerdote del Nuevo Testamento? Amen. Amen. Who wants God's divine power to empower you to be that person? ¿Quién quiere que el poder de Dios te empodere para ser esa persona? Stand up and I'm going to Entonces, pongámonos de pie, vamos a orar. Lord Jesus, Señor Jesús, thank you gracias for your word. por tu palabra, Thank you for Jesus. gracias por Jesús, Thank you for your spirit. gracias por tu Espíritu. Lord, in Jesus' name, Señor, en el nombre de Jesús, thank you for this church. yo te doy gracias por esta And iglesia. I ask that you would empower Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú nos empoderes cada centímetro to see Jesus in a clearer way. para que podamos ver a Jesús de una manera clara And as they see Jesus more clearly, y que a medida que la iglesia vea a Jesús de manera más they clara, would see their lives more clearly. puedan ver sus propias vidas de forma más clara And they would access your divine power, Lord Jesus, y que así puedan acceder a tu divino poder, Señor Jesús, to be the New Testament priest. that para you ser wanted to. el sacerdote del Nuevo Testamento que tú deseas. Bless this church, I pray, Bendice esta iglesia, Señor, with more of your spirit. con más de tu Espíritu And let them eat and drink off of you, y déjales beber y comer de ti, Señor, because you're the fountain of life. porque tú eres la fuente de vida. Podemos alimentarnos, Señor, de la abundancia que hay en tu casa. En el nombre de Jesús.